Buenos días. Voy a realizar la evidencia GA2240201-524A1. Mi nombre es Cristian Javier López. Voy a realizar la evidencia de cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces voy a comenzar a leer la hoja. Para entrar a hablar de socialismo, tenemos que entender el significado de esta palabra y a qué partes de la sociedad pertenecen y en dónde se vive una sociedad basada en este estilo de vida. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, promoviendo estructuras y políticas económicas de distribución como por ejemplo el seguro social. En una definición más técnica podemos asegurar que en el marxismo el modo de producción socialista o simplemente socialismo es bajo la teoría del materialismo histórico, una primera fase de la sociedad comunista sustituyendo así al modo de producción capitalista que exige la abolición de las clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Algunos de los principales teóricos postularon además otras frases intermedias que denominaron de diferente manera. Marx desarrolló la teoría socialista dotándole un carácter científico al aplicar un análisis materialista frente al idealismo del socialismo utópico. A lo largo del siglo XIX se usaron los términos comunismo y socialismo como sinónimos. Marx y Engels usaron en un principio el término comunismo porque representaba más a la clase obrera, pero luego cambiaron a socialismo. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el término socialismo llegó a referirse a la etapa previa del comunismo. Entonces, bajo estas definiciones técnicas, puedo deducir que el socialismo es una forma económica de vivir sin discriminación de clases. Si se trabaja, se debe recibir un monto equivalente al esfuerzo del trabajo y por ende su estilo de vida va a tener prosperidad dentro de la comunidad. El capitalismo se funda con la expropiación de bienes del pueblo. Entonces, como las personas adineradas tenían conocimiento que la clase baja no podía adquirir, fueron desechados de sus propiedades por medio de artimañas y demás actos para poder cometer sus delitos, teniendo como resultado una clase trabajadora o mano de obra que aún carece de recursos y educación para poder librar una batalla contra los sistemas de opresión. Los países socialistas en el mundo actual manejan un estilo de vida muy parecido al sistema capitalista, pues es de inteligentes pensar que un país necesita enriquecerse y debe explotar sus recursos con el fin de traer ganancias al país. Entonces encontramos a Rusia y a China que poseen este sistema, pero su economía es capitalista ya que entran en negocio con cualquier país con fines comerciales. En otras partes del mundo podemos observar que intentan y engañan a las personas con este sistema, pero es una gran farsa, pues aunque en tiempos de antaño encontramos a un buen presidente como lo fue Pepe, José Alberto Mujica, presidente de Uruguay 2005-2008, quien enseñó en Latinoamérica que en un país socialista, pero a la vez en este mismo tiempo pudimos observar a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, quien intentó darle lo mejor a su país natal, pero faltó por falta de conocimientos en el ámbito económico, dejando un país a manos de la delincuencia y dirigentes que solo quieren mantener el poder para así tener el control de su estado de delincuencia. No debemos confundir socialismo con comunismo, son algo similar, pero en su corazón son algo totalmente distintos. Se puede avanzar con ideas socialistas, pero el comunismo es un extremo igual al capitalismo. Se me escapa el nombre del autor, pero él decía, la izquierda y la derecha se vuelven fascistas a los extremos. Entonces, al pensar en sociedad, estamos pensando siempre en nuestro pueblo, pero si vemos el mundo desde el lado del capital y traicionamos nuestros ideales, no hay diferencia de cualquier extremo político, económico y social. Continuamos con otra parte. Para entrar a hablar de socialismo, tenemos que entender el significado de la palabra, ya que partes de la sociedad pertenecen y en dónde se vive una sociedad basada en este estilo de vida. La meta del socialismo es construir una sociedad
basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal y la cooperación moral de un individuo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo un seguro social. En una definición más técnica podemos asegurar que el marxismo, el modo de producción socialista o simplemente socialismo, es bajo la teoría del materialismo histórico, una primera fase de la sociedad comunista, sustituyendo así el modo de producción capitalista que exige la abolición de las clases y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Algunos de los principales teóricos postularon además de otras fases intermedias que denominaron de diferente manera. Marx desarrolló la teoría socialista dándole un carácter científico al aplicar un análisis materialista frente al comunismo y frente al socialismo, como sinónimos. Marx y Engels utilizaron en un principio el término comunismo porque representaba a la misma clase obrera, pero luego cambiaron a socialismo. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el término socialismo llegó a referirse a la etapa previa del comunismo. Entonces, bajo estas definiciones técnicas puede deducir que el socialismo es una forma económica de vivir sin discriminación a clases. Si se trabaja, se debe recibir un monto equivalente al esfuerzo del trabajo y por ende su estilo de vida va a tener prosperidad dentro de la comunidad. El capitalismo se funda con la expropiación de bienes del pueblo. Entonces, como las personas adineradas tenían conocimientos que la clase baja no podían adquirir, fueron desechados de sus propiedades por medio de artimañas y demás actos para poder cometer sus delitos, teniendo como resultado una clase trabajadora o mano de obra que aún carece de recursos y educación para poder librar una batalla contra los sistemas de opresión. Los países socialistas en el mundo actual manejan un estilo de vida muy parecido al sistema capitalista, pues es inteligente pensar que un país necesita enriquecerse y deben explotar sus recursos con el fin de traer ganancias al país. Entonces encontramos a Rusia y a China que poseen este sistema, pero su economía es capitalista, ya que entran en negocios con cualquier nación con fines comerciales. En otras partes del mundo podemos observar que intentan y engañan a las personas con este sistema, pero es una gran farsa, pues aunque en tiempos de antaño encontramos a un buen presidente como lo fue Pepe, José Alberto Mujica, presidente de Uruguay desde el 2005 al 2008, quien enseñó en Latinoamérica que es un país socialista. Pero a la vez en este mismo tiempo pudimos observar a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, quien intentó darle lo mejor a su país natal, pero falló por falta de conocimientos en el ámbito económico, dejando así un país a manos de la delincuencia y de dirigentes que solo quieren mantener el poder para así tener el control de un estado en delincuencia. No debemos confundir socialismo con comunismo. Son algo similar, pero en su corazón son algo totalmente distinto. Se puede avanzar con ideas socialistas, pero el comunismo es un extremo igual al capitalismo. Se me escapa el nombre del autor, pero él decía, la izquierda y la derecha se vuelven fascistas a los extremos. Entonces, al pensar en sociedad, estamos pensando siempre en nuestro pueblo, pero si vemos el mundo desde un lado capital, traicionamos nuestros ideales y no hay diferencia en cualquier extremo político, económico y social. Muchas gracias.